buenas noches. Les damos la bienvenida al programa Rostros de la Trata. Recuerden que al terminar continuamos con el programa del licenciado Jorge Aviño Ambriz en el espacio de respuestas. Y hoy tenemos una invitada, la doctora Citlali Quecha Reina, que nos va a platicar puntos muy importantes y muy interesantes sobre la población afrodescendiente en México. Citlali, muy buenas noches, bienvenida, muchas gracias. Hola, ¿qué tal, Leticia? Muchas gracias a ti también, buenas noches. Al contrario, de verdad esperamos que les guste y que se interesen mucho en este tema, en este programa, porque tiene mucha riqueza lo que hoy nos va a comentar aquí la doctora Citlali. Rodrigo Aguilar, buenas noches. Hola, buenas noches, bienvenida, buenas noches a todos. Formas de contacto. Por favor. Nuestras formas de contacto en redes sociales, Twitter y Facebook, Rostros de la Trata, nuestra cuenta de correo electrónico, rostrosdelatrata@gmail.com. Formas de contacto del canal en Facebook y Twitter, tu diputado JGATV. Muchas gracias, Rodrigo. De nada. Y bueno, antes de iniciar con el tema, me permito presentar la semblanza de la doctora. Ella es licenciada en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestra y doctora en Antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México, con una estancia postdoctoral en el Departamento de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa. Ha colaborado en proyectos diversos, entre ellos en la coordinación docente del Programa Universitario México Nación Multicultural de la UNAM, y en el proyecto Etnografía de las Regiones Indígenas de México, equipo Michoacán. En 2012 participó y obtuvo el tercer lugar del cuarto premio UNICEF en la categoría de Mejor Investigación por su tesis doctoral Cuando los padres se van, infancia y migración en la Costa Chica de Oaxaca. Actualmente funge como coordinadora de Planeación y Desarrollo Institucional en la Organización Afrodescendencias en México, Investigación e Incidencia, Asociación Civil. Y pues bueno, básicamente sus temas de interés es infancia, migración y población afrodescendiente, que es de lo que vamos a hablar hoy, con una publicación, la más reciente, que es La búsqueda de la ciudadanía diferenciada, la población negra de la Costa Chica en México. Bueno, pues, Citlali, esto no es más que un poco de lo mucho que haces y que has estudiado, pero sí me gustaría que nos ayudaras un poco entrando en el tema. ¿Quiénes son nuestra población afrodescendiente en México? Sí, bueno, muchas gracias. Es una muy buena pregunta, porque supone muchas complejidades. A veces no pensamos necesariamente en el concepto de diversidad de manera muy amplia. Cuando pensamos en nuestro país, tenemos todo el bagaje y el peso histórico de las poblaciones indígenas. Sin duda, los pueblos originarios han sido fundamentales en la construcción de esta nación, de este Estado nacional. No obstante, también que la población de origen africano que llegó durante la etapa colonial tuvo un papel significativo en la construcción de todo de toda esta raigambre histórica tan importante para nuestro país y para lo que en ese momento fue Nueva España. Con la llegada de los españoles a estas tierras, a estas nuevas tierras, llega también un sector muy importante de poblaciones de origen africano, pero también con el paso de los años fueron llegando de distintas maneras hacia estos lares, poblaciones también que tuvieron su arribo tanto por el Pacífico principalmente, como por el Golfo del país. Tuvieron lugares muy distintos de asentamiento, pero es muy interesante saber que las ciudades tuvieron como asentamiento principal, o fueron más bien el asentamiento principal de estas poblaciones. Esto nos habla de que las poblaciones afrodescendientes o de origen africano eran citadinas, ¿no? Sí. En el caso de Nueva España, incluso tuvieron grandes participaciones como en oficios diversos,
como en los obrajes, como zapateros, incluso las fuentes documentales nos hablan de esto. Y entonces, con el paso del tiempo, se fueron difuminando por el propio proceso de mestizaje que a través de los siglos se fue consolidando. De tal forma que la población afrodescendiente en nuestro país existe principalmente en la región de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, por un lado, pero también pues en Veracruz, ¿no?, con todas las influencias que vinieron también de la península de Yucatán por el Caribe. Tenemos un caso muy interesante de población afrodescendiente asentada en el estado de Coahuila, que son los Mascogos. Ellos también tienen especificidades culturales y lingüísticas que los diferencian de estas poblaciones asentadas tanto en el Pacífico como en el Golfo. Por Cuatro Ciénegas, más o menos a esa altura. Exactamente, sí. En el municipio de Musquis principalmente, Musquis, sí, es donde se ubica esta población que llegó por migraciones en el siglo XIX y por diferentes coyunturas políticas y sociales, y entonces Estados Unidos bajaron hacia esta zona en búsqueda de la libertad, ¿no? Exacto. Porque también es un punto fundamental, sí, de entender, ¿no? La búsqueda de la libertad constituyó procesos muy importantes de consolidación y asentamientos de estas poblaciones. Que justo ahorita acabas de mencionar algo que creo que, y bueno, abro un paréntesis previo, igual que Rodri hace rato fuera del aire comentaba que bueno, no estaba muy empapado del tema. Yo de igual manera tampoco soy conocedora, mucho menos me voy a atrever a decir que soy medianamente experta en este tema, no, para nada, conocedora no lo era. Nos pusimos a investigar sobre esto, pero yo sí tenía información sobre la comunidad ahí en Musquis, pensé que era cerca de Cuatro Ciénegas, pero viendo la historia y conociendo nuestra historia, no nada más en México, sino alrededor del mundo, creo que justo la búsqueda de la libertad, y no nada más de la población afrodescendiente, pero sí particularmente en ellos y en ellas, es lo que ha permitido y ayudado este proceso de migración. Ha participado también, o tiene su incidencia en el proceso de la mezcla y del mestizaje un poco con la población de los lugares, ¿no? Uh-huh. Yo creo que la búsqueda de la libertad, el ser libres y ya no esclavos ni esclavas, años atrás, ha sido fue lo que permitió que tuviéramos tal variedad en nuestro país, al menos en alguna frontera, en la frontera norte, uh-huh, por ejemplo, ¿sí sería el caso? Pues de una u otra manera, obviamente podríamos matizar esta aseveración que señalas, porque efectivamente, bueno, debemos partir de considerar y ubicar el peso histórico de actividades tan funestas como supone la propia esclavitud, ¿no? Uh-huh. Esto es importante también conocerlo, socializar, que ideológicamente el sector afrodescendiente del mundo inclusive ha atravesado por este hecho histórico que pues es denostable en todo sentido, bien lo sabemos, ¿no? Este proceso ideológicamente constituido que marcó más adelante los procesos de racismo y discriminación, constituyeron también un contexto muy particular que las poblaciones afrodescendientes han debido vivir de manera constante. En este sentido, como bien señalas, la búsqueda de la libertad, pero también la conformación de nuevas identidades es lo que signa también la dinámica sociohistórica de estas poblaciones. Entonces, pues sí, efectivamente, digamos que son muchos caminos los que se van trazando a lo largo del tiempo y que le dan a estas poblaciones particularidades muy complejas, ¿no? Y entonces para los que nos dedicamos al estudio no solamente contemporáneo, sino también histórico de este sector de la población, pues nos presenta muchos retos, ¿no? Claro. Porque debemos enfrentarnos a diversas aristas que han signado todo su devenir histórico y que nos explica mucho de la dinámica contemporánea que viven hoy día.
Rodri. Yo tengo una pregunta. Actualmente, ¿cuál es la situación de estas poblaciones? Bueno, atraviesan, en el caso de México, atraviesan por coyunturas muy particulares. Si nos remitimos a la región de la Costa Chica, por ejemplo, Guerrero y Oaxaca, bien lo sabemos, son estados que padecen altos grados de pobreza y marginación. Por supuesto, tanto la población indígena como la afrodescendiente asentada en estos, principalmente en las costas de estos dos estados, pues viven condiciones de precariedad, de marginación, de marginalidad también significativas, ¿no? Que es importante empezar a revertir. Sus marginaciones son las comunes en condiciones de pobreza muy agudas, pero también existen diferentes estrategias, sobre todo económicas, que a través de la movilidad con las migraciones tratan más o menos de paliar estas circunstancias. Entonces vemos que existe una población pues atravesada por esta coyuntura estructural de dinámica de pobreza y marginación, que encuentra de una u otra manera algunas alternativas, como para el caso de la población afrodescendiente, a partir de la migración a las ciudades, a comunidades cercanas, urbanizadas, pero incluso también hacia Estados Unidos. Esto supone también otras experiencias muy novedosas para estas poblaciones que les permiten también conocer, enfrentarse no solamente a otras realidades, sino también conocer a otros sectores afrodescendientes no mexicanos, que bueno, cuando regresan a sus localidades de origen, pues lo que comentan es justamente esto de conocer la diversidad de afrodescendencias que existen en el mundo, ¿no? Como el principal destino para el caso de la Costa Chica para la migración internacional es ir hacia Estados Unidos. Bueno, pues aquellos migrantes de retorno tienen la posibilidad de entonces entender por qué su fenotipo es un elemento que les ha asignado marcadores muy particulares que definen el trato desigual que reciben, ¿no? Y esto supone una serie de reflexiones interesantes que más adelante se van complejizando, ¿no? Con todo un sector particular para generar más adelante movilizaciones sociales, ¿no? Claro, entonces, exacto. digamos que tenemos una población afrodescendiente, pues insisto, muy particular, asignada sí por carencias, pero también con estrategias de subsistencia interesantes que tienen otros resultados para su estructura social y comunitaria. Citlali, bueno, no sé si tengas el dato aproximado más o menos como de qué porcentaje de la población en México es población afrodescendientes, de qué porcentaje estamos hablando, o si tienes el dato aproximado de algún número. Y muy relacionado con esto, porque supongo que no debe ser un número muy alto, muy relacionado con esto, creo que deriva en ciertos procesos de discriminación que viven. Digo, México es un país que discrimina, sí, en términos generales bastante, casi por ninguna razón, ni por cualquiera y por todas, ¿no? Para empezar, no creo que haya una razón para discriminar, pero bueno, aquí se acostumbra a discriminar por cualquier cosa. Entonces, pues bueno, México es un país que discrimina mucho, pero particularmente creo es más notorio con poblaciones, en este caso en específico, que son minoritarias dentro de nuestra gran sociedad. ¿Qué nos puedes platicar de esto? Bueno, respecto a la primera pregunta que planteas, Leti, sí, pues no hay un número exacto de cuántas personas afrodescendientes hay en nuestro país, y es el tema que se debate actualmente, porque justo lo que ahora mismo está en la mesa de discusión es el reconocimiento constitucional de las personas afrodescendientes en México, y uno de los temas centrales que han sido el nodo de su movilización política es la visibilización en el censo.
Esto obviamente supone un diálogo con el Estado que poca resonancia ha tenido todavía. Hay algunos esfuerzos que INEGI ha realizado, particularmente en Oaxaca, con la elaboración de un perfil sociodemográfico muy reciente, apenas salió publicado el año pasado, a manera de piloto, pero bueno, hay algunos esfuerzos para empezar a levantar muestreos, porque la pregunta es complicada, ¿no? Justamente, ¿cómo preguntas tú a una serie de personas si se considera, o más bien, ¿cómo se considera? Negra, afrodescendiente, afromexicano, moreno, indio negro, mexicano, en fin, hay una diversidad, digamos, terminológica para designarlos. Y esto está íntimamente ligado con los procesos de racismo. Pasaría a tu segunda pregunta para complementar la primera. Históricamente el racismo surge en el siglo XVIII, con la emergencia misma del capitalismo, la necesidad de mano de obra, y entonces había que justificar los procesos de compra de personas, la esclavitud misma. ¿Y cómo se justifica? A través de dividir en razas a las personas. Esta división bastante arbitraria, sumamente artificial, tuvo una resonancia ideológica muy importante en los diversos países en donde se comenzó a realizar esta categorización, pero le daba como mucho impulso y reconocimiento al hecho de, o más bien para justificar la compra de personas. Es decir, aquellos diferentes, aquellas personas fenotípicamente consideradas inferiores, eran dignas de ser objetos, de cosificarse. Toda esta ideología hizo que de repente se hablara entonces de la raza negra como inferior. Esto, por supuesto, al llegar al continente americano se compagina también en la colonia. También el sector indígena fue víctima de todos estos procesos racistas, pero en particular la población afrodescendiente fue designada por esta categoría por su diferenciación fenotípica, por el color de su piel. Entonces, conforme van pasando los siglos, este discurso se sofistica de una manera que se va constituyendo en un elemento estructural, ¿no? Y se va permeando. Además, ¿no? Se naturaliza. Se va naturalizando. Justo. Entonces, se naturaliza la discriminación y entonces empieza un proceso muy particular, ¿no? Porque resulta que de eso que trataba muy artificialmente de justificar la compra de personas, de repente hace clic, por llamarlo de alguna manera, sí, en las personas a través de los tiempos, pero muy alentadas sobre todo por las élites políticas y comerciales. Entonces empieza aquí a surgir toda una serie de procesos de segregación, racismo, discursos, que lo que hacen es pervivir hasta hoy día, ¿no? De tal manera que a la gente se le rechaza, se le discrimina por el color de su piel. En el caso mexicano, por hablar incluso una lengua indígena, todavía es muy común. Y en este sentido tiene que ver mucho pues el proceso de la construcción del Estado-Nación mexicano. En el siglo XX, a principios del siglo XX, lo que ocurre es que después de la Revolución es necesario empezar a conformar un grupo homogéneo, y entonces tenemos el recurso del español y el recurso del indígena para crear lo que Vasconcelos denominó la raza cósmica, la raza de bronce, el mestizo. Y entonces y el resto quedan invisibilizados, ¿no? Y entonces empieza, por lo tanto, a desdibujarse la presencia histórica, también producto del mestizaje, de la población afrodescendiente. Claro. Entonces, con el paso de los años, pues van quedando efectivamente marginados, no solamente por la invisibilidad estatal, sino también por la invisibilidad histórica que este mismo proyecto de nación tuvo consigo. Entonces es un proceso muy interesante. Con el paso de los años, entonces, esto es lo que vemos, un proceso de discriminación enquistado, de racismo bastante estructural, sí,
que deriva después en un movimiento político interesante que lo que busca es visibilizar la diferencia, ¿no? Entonces es por eso muy apasionante. Sí. Para mí resulta Lo fascinante. Para mí resulta fascinante conocer, Sí. saber cómo se ha conformado este país. E insisto, como les mencionaba al principio, que la diversidad de nuestro país no solamente está caracterizada por las poblaciones indígenas. Exacto. Ahora también las poblaciones afrodescendientes, las que históricamente han convivido en México, recientemente también se han complejizado con la llegada de africanos que llegan aquí a México, que establecen su residencia, es decir, por una migración ya mucho más contemporánea, ¿no? Y que también tienen pues a México como su patria, como su lugar de nacimiento, y este sector también es invisibilizado, ¿no? Exacto. Entonces, poco sabemos de todas estas personas. Hay que ir hablando de ello para conocerlo. Y pues bueno, yo quiero hacer hincapié en el asunto de la discriminación. No, si eso hacemos, si discriminamos con nuestra comunidad, nuestra población afrodescendiente, pues bueno, tampoco podemos esperar que tenga mejor suerte el salvadoreño, el hondureño, el guatemalteco, el migrante o la migrante que viene a nuestro país de paso o decide vivir aquí en nuestro país por cuestiones de violencia o una serie de cuestiones distintas. Les tratamos mal, les tratamos de manera bastante irrespetuosa de su dignidad y de sus derechos humanos. Rodri. Sí, yo quería preguntar, al lograr su reconocimiento constitucional, se logra una visibilidad. Sí. ¿Y esta visibilidad qué conlleva? O sea, ¿qué se lograría al tener esta visibilidad? Entiendo, es una muy buena pregunta. La movilización etnopolítica de los afrodescendientes en México surge en particular en el estado de Guerrero y Oaxaca, digamos de manera muy semejante a lo que pasó con el movimiento indígena nacional. ¿Qué pasa en la década de los 80? Surgen toda una serie de movilizaciones encabezadas por los pueblos indígenas que buscan hacer presencia en el concierto de sus naciones huéspedes, por llamarlo de alguna manera, y logran distintos reconocimientos constitucionales que les reconocen en una u otra medida autonomía, libre determinación, derechos colectivos, derecho a su cultura, etcétera. Bueno, ¿qué pasa en México? Esto se logra a partir del 92 con las reformas constitucionales tan importantes que se dan en ese año, donde el carácter de la nación se modifica. A mí me gusta mucho poner en la mesa este tema, porque creo que es un cambio paradigmático que pocas veces hemos reflexionado. Estamos acostumbrados a pensar en México como una nación homogénea y no pensamos en las implicaciones filosóficas que tiene para el Estado mismo y por lo tanto para sus ciudadanos la conversión del Estado, un Estado homogéneo, a un Estado que se reconoce como pluricultural. Exacto. Entonces, esto obviamente requiere una manera de pensar distinta a la nación. Y que es un Estado que no existía antes del 92. Exactamente. Entonces, sí, es pequeñito. Un bebé, exactamente. Entonces, bueno, en ese sentido, la visibilización a través de los mecanismos constitucionales, las estrategias jurídicas que generan las alteridades para visibilizarse, se tornan como el recurso político, como la bandera que hay que enarbolar de manera permanente. Bueno, con estas experiencias, para el caso de Oaxaca se lograron garantizar muchos derechos para las poblaciones indígenas. Bien sabemos que el estado de Oaxaca es el más diverso
culturalmente hablando, porque se asientan ahí el mayor número de grupos etnolingüísticos, son 16, más la población afrodescendiente, más todos aquellos extranjeros que llegan atraídos por la belleza de ese estado. Así de un saludo a mis amigos oaxaqueños. Bueno, y lo mismo para Guerrero. Lo que ocurre en este caso es que la población afrodescendiente busca resarcir su marginación, buscando acceder como grupo culturalmente diferenciado a los programas de apoyo que los pueblos indígenas sí tienen por ser indígenas. Entonces se torna muy interesante porque aquí, ¿qué es lo que ocurre? Así de bueno, dicen, si me reconocen constitucionalmente como un grupo culturalmente diferenciado, entonces yo voy a poder acceder a todos aquellos beneficios sociales que los pueblos indígenas gozan, ¿no? Y es entonces cuando se busca esta visibilización. Esto es lo que se busca, generar mejores condiciones de vida, que es muy legítimo. Ahora, lo interesante de esta circunstancia es que, además de buscar resarcir la marginación estructural que padecen, entonces viene, ahora sí, una reflexión donde se trata ya un poco más de conocer cuál es la historia de esta gente y qué es lo que pasa. Hay una capa que yo llamo la intelectualidad de la región, que empieza a articular un discurso muy reivindicatorio de sus diferencias, ¿no? Destacando que no es lo mismo la población afrodescendiente de los pueblos indígenas, pero que sí son en algunos momentos compatibles, dada la cercanía, por un lado. Pero también lo que se busca reconocer es entonces que sí son diferentes a pesar de ser mexicanos, de que tienen sus particularidades no solamente por su herencia histórica, de cimarronaje o de la misma colonia proveniente de otros sectores y otros puntos geográficos. Entonces, por eso es muy interesante lograr la visibilización y muy importante para ellos, porque se busca este doble nivel, no solamente resarcir las condiciones de marginalidad, sino también visibilizarse y, diría yo, reflexionar sobre los propios referentes de alteridad que ellos generaron en este país. Y tener una participación, no sé, política, social, cultural, claro, sin restricción y sin limitación alguna, ¿no? Con el pleno reconocimiento y aceptación de quiénes son y dónde están. Punto. Que bueno, si lo tenemos o lo tiene la gente del norte y lo tiene la gente del sur, así generalmente hablando, me parece todavía mucho más rico y más importante que lo tenga una o un ciudadano o ciudadana afrodescendiente, ¿no? Nos comentaba Citlali sobre unas proclamaciones internacionales sobre personas afrodescendientes, una del 2011, que es el Año Internacional, y el Decenio Internacional de las Personas Afrodescendientes a partir de del 2015 al 2024. Sí. ¿Nos podrías ampliar esta información? Porque me parece bastante... Yo honestamente no había escuchado, en el 2011 no lo tengo registrado, pero no había escuchado yo información sobre esto. Sí, pues es que es muy importante. Justamente la Organización de las Naciones Unidas comenzó a poner en su agenda política el tema de las personas afrodescendientes por múltiples motivos, pero en particular justamente lo que se trata es de revertir los procesos de racismo y discriminación que se viven, y entonces en 2011 fue un año muy significativo, ¿no? Porque se declara el Año Internacional de las Poblaciones Afrodescendientes en el mundo, y entonces los estados signatarios de la ONU deben realizar diferentes medidas que visibilicen a este sector. Es por eso que en México se realizaron algunas actividades muy particulares, foros, foros de discusión, debate,
sobre el tema de las personas afrodescendientes. Por ejemplo, CONAPRED ha tenido un papel fundamental en la visibilización como instancia gubernamental, muy apegada a estas grandes directrices internacionales, pero también la misma CDI, como resultado de la proclamación de este año como el Internacional de los Afrodescendientes, fue cuando empezó con la propuesta inicial de elaborar un conteo muy llamémoslo piloto, de las poblaciones afrodescendientes, que bueno, pues ha sido un muy buen primer inicio, ¿no? Porque el Estado mexicano tenía que presentar algo en sus informes para cubrir esta política internacional, ¿no? Entonces, conforme pasó el año 2011, se fueron generando diferentes estrategias políticas, de tal forma que el 31 de diciembre del año pasado se declaró ya formalmente el Decenio Internacional de las Poblaciones Afrodescendientes, que es pues un logro muy importante. Para las poblaciones indígenas pues ya estamos prácticamente en el segundo decenio, ¿no? Claro. Y entonces ya vamos 2 decenios para las poblaciones indígenas, y para las poblaciones afrodescendientes es el primero. Esto supone poner ahora sí mucho más énfasis en las actividades de los estados signantes de las Naciones Unidas, para realizar actividades que visibilicen este sector de la población. Justo lo que te iba a comentar, el objetivo final, entiendo entonces, es visibilizar a la población afrodescendiente. Así es. Y entonces, bueno, los decenios pues tienen justamente ese cometido, en un periodo de mediano plazo, convenir determinadas estrategias en materia de políticas institucionales que permitan generar. En algunos estados se habla de acción afirmativa, en algunos otros casos se habla de implementación de políticas concretas por periodos determinados de tiempo. En fin, conforme el marco normativo de cada estado nacional se van adecuando, pero la idea es que en todos estos países, por lo menos los que integran la ONU, se hable, se visibilice, se considere, se cuente, se trate de conocer la cultura que expresan, su diversidad, en fin, y pues de eso es en términos muy generales, ¿no? La idea es empezar a hacer toda una serie de actividades que conminen al resto de la sociedad a pensar en la importancia que tienen las poblaciones afrodescendientes en la construcción de las diferentes sociedades, en particular latinoamericanas, pero del mundo en general. Exacto, porque bueno, visibilizando se reconoce esa diversidad, y reconociendo esa diversidad, bueno, se abre una puerta de oportunidades distinta a lo que ahorita casi a modo de te hago el favor, te lo permito, ¿no? Sí, exacto. Aquí la idea es garantizar el reconocimiento de las poblaciones afrodescendientes como sujetos de derecho. Eso tiene implicaciones políticas, sociales y culturales, pues mucho más allá amplio, que el reconocimiento casi paternalista que muchas veces se ha brindado, ¿no? Entonces el hecho de convenir que la gente es sujeto de derecho, pues se torna en un cambio también significativo ad hoc con el reconocimiento de México como nación pluricultural. Sí, ya se ve de manera distinta. Y pues bueno, prácticamente ya estamos terminando. Creo que te quedaste con una pregunta pendiente, Rodri, porque yo le quiero pedir que nos hable de afrodescendencias e incidencias, pero no sé si tú tengas alguna pregunta y que nos pueda juntar las respuestas. Más que una pregunta, una afirmación de que sí, o sea, como ciudadanos tenemos que informarnos de toda la diversidad, porque cuando uno no conoce, a veces juzga. Claro. Entonces sí es muy importante pues conocer todo este panorama cultural y que es tan rico y diverso y que muchas veces desconocemos y que es parte del país. Sí. Y lo importante también que es el permitirse conocer y escuchar un poco. Por ejemplo, ahorita que nos comentabas, de cómo surge el racismo, en qué momento, por qué surge, bueno, me parece que el mantener una actitud racista y discriminatoria hoy en día, por decirlo menos y por decirlo de manera muy coloquial,
ya está totalmente fuera de época, ¿no? Y lo digo de manera muy, muy, muy coloquial, ¿no? Pero, ¿qué nos puedes platicar de afrodescendencias e incidencias, Citlali? Que me parece, esta es otra forma muy importante y muy, pues bueno, muy de lo tuyo, de tu trabajo, de podernos acercar a más información. Sí, sin duda. Bueno, Afrodescendencias en México, Investigación e Incidencia AC, es un grupo de personas que la integramos, que de una u otra manera trabajamos el tema de la población afrodescendiente. Realmente somos una asociación civil muy reciente, nos constituimos el año pasado, pero tratamos de congregar no solamente todas nuestras inteligencias, virtudes y anhelos por generar pues un país mucho más horizontal y libre de discriminación, sino también la mayoría de nosotros nos hemos dedicado a la investigación, nos dedicamos a eso, a la investigación histórica, antropológica, en algunos otros más apegados al arte y a las políticas en términos generales, pero lo que tratamos de hacer es que nuestras investigaciones también deriven en hechos que ayuden a dirimir el racismo, ¿no? Entonces, encabeza nuestra asociación civil la doctora María Elisa Velázquez, que es la actual presidenta del Comité Científico de la Ruta del Esclavo de la UNESCO. En torno a ella, pues hemos empezado a articular una agenda que gira justamente en torno a al reconocimiento de esta población, pero también a la diversidad que les acompaña. También se encuentra aquí en Afrodescendencias en México, pues Gabriela Iturralde, una extraordinaria investigadora especialista en racismo y discriminación, la maestra Cristina Masferrer, quien tiene también la particularidad de que, además de que trabaja el tema de la discriminación, también comparte el tema del estudio de la infancia, pero infancia afrodescendiente, pero en época colonial, que también es muy interesante el trabajo que realiza Cristina, y bueno, recientemente también le ha entrado a la investigación contemporánea con niños allá en la Costa Chica, ¿no? Entonces también es muy interesante su perspectiva. Tenemos también a la doctora Nahayeli Juárez Huet, ¿no? Que es una colega que estudia el tema de la santería, ¿no? Y bueno, también abona a complementar estas diversidades que integran a las afrodescendencias en México. Por otro lado, tenemos a Sergio Ramírez Caloca, que es un extraordinario politólogo, que él más bien tiene la particularidad de apoyarnos mucho en el conocimiento de los tratados internacionales que existen en materia de afrodescendencias, cómo articularlo con el Plan Nacional de Desarrollo y este tipo de cosas que a veces los que estamos un poco más pegados a las ciencias sociales, de vez en cuando, ¿no? No tenemos como mucha idea, lo mismo que Edwin Arturo Sánchez Solano, porque es una cosa extraordinaria lo que hacen estos dos compañeros, tanto Edwin como Sergio, porque nos ayudan mucho a entender estos mecanismos internacionales y nacionales que pues insisto, los que estamos de este lado a veces pasamos un poco por alto, ¿no? En fin, y finalmente pues también está con nosotros José Luis Martínez, quien pues es uno de los que de manera muy colegiada con María Elisa y con María Elisa Velázquez y con Gaby Iturralde, pues ha trabajado el tema. Anteriormente él desde CONAPRED, ¿no? Ahora desde otras trincheras, pero también él como abonando una perspectiva un poco más desde la posición del arte, ¿no? Que también nos permite jugar un poco con la creatividad. Entonces estos, y bueno, pues yo, su servidora, ¿no? Que trabajo principalmente el tema de la migración y la infancia, que son pues los temas que a mí me apasionan. Y bueno, lo que tratamos entonces de hacer es pues socializar el tema de las afrodescendencias desde la perspectiva histórica, un poco más sociológica y política, con miras a erradicar el racismo que padecen, ¿no? Perfecto, bueno, pues vamos a estar muy pendientes de los pasos que den como asociación civil, pero también como investigadora, tú por ejemplo, y la doctora Gabriela, bueno, la maestra Gabriela también, que lamentablemente por cuestiones del clima y el tráfico en esta ciudad no tiene palabra de honor, entonces pues ya le impidió la llegada,
Pero vamos a estar muy pendientes de eso y Citlali, yo creo que sí, este tema da para mucho más. Nos gustaría que en otra ocasión, si tu agenda lo permite, lo pudiéramos continuar con el programa, perdón, con el tema, bueno, sí, también con el programa, en la segunda parte. Pero muchas gracias, la verdad, muchas gracias. Yo creo que al menos la información que nos compartiste hoy ya es una puerta que nos abre un universo de posibilidades y de ideas distintas o de herramientas para romper ideas preconcebidas. Claro, también, ¿no? claro. Muchas gracias. No, Muchas de gracias. Nada, no, de nada. Gracias a ustedes y gracias a su staff también. Gracias. Y pues bueno, Rodri, antes de irnos, nuestras formas de contacto nuevamente, por favor. Nuestras formas de contacto en redes sociales Facebook y Twitter, Rostros de la Trata, nuestro correo electrónico rostrosdelatrata@gmail.com, redes sociales del canal, en Twitter y Facebook, tu diputado JGATV. Gracias, Rodri. Muchas gracias, Citlali, nuevamente. Y recuerden que ahorita terminando, continúa el licenciado Jorge Gaviño Embriz con el programa de respuestas. Nos vemos aquí el próximo jueves a las 8 de la noche en punto. Gracias.